Hola chicos, hoy estamos en Tokio. Estamos en Nakano Broadway y hemos venido a friquear, ¿vale? A buscar figuras, a buscar Sofubi, a buscar lo que sea. Porque bueno, ya sabéis que aquí hay de todo, hay de primera mano, de segunda, hay un montón de tiendas, hay mandarake, hay casi que lo que queráis. No sé si hacer un vídeo muy largo porque, bueno, Nakano Broadway lo habéis visto ya en vídeos de muchos youtubers y tampoco es plan de repetirse. Pero sí que quiero contar un poco lo que vengo yo buscando. Yo vengo buscando Sofubi, pero sobre todo vengo buscando cosas de Kitaro, de Gegege no Kitaro. Y nada más llegar, no hemos entrado todavía en lo que es el centro comercial de Nakano Broadway y ya hemos encontrado estas huchas que son preciosas. Hay tres distintas, está Medama Oyaji, está Nezumi Otoko y Kitaro. Y estoy pensando en llevarme las tres. Pero creo que vamos a dar una vuelta por Nakano Broadway y vamos a venir luego, como tenemos que salir hacia abajo, pues luego venimos y me voy a llevarlo. Antes de seguir friqueando, vamos a comer algo, vamos a reponer un poco de energía. Y lo que quiero hacer es recomendar un sitio aquí de carepan, que es como curry, un bollo de curry, relleno de curry y frito. Y os voy a recomendar el sitio donde a mí me gusta siempre comer, que se llama Tenma Carepan. Y vamos a ver la comida que tienen y lo buena que está. Que bueno, eso tenéis que venir para saborearla. En la tercera planta de Nakano Broadway hay una tiendecita pequeña que creo que no es tan conocida como las otras porque está muy apartada, está casi aquí como veis en los aseos ya, al final del pasillo. Y aunque es muy pequeñita, tiene unas piezas bastante interesantes y algunas pues antiguas, ¿no? Vamos a verlas. Os gusta ese Sofubi contemporáneo igual que a mí, tenéis que visitar esta tienda, One Up. Tienen bastantes cosas de Sofubi, como estas figuras, por ejemplo, de Dr. Slump. Y los precios son bastante honestos, como son figuras contemporáneas, pues el precio es acorde al mercado, el precio del artista. No sé si os acordáis de que esta tienda ya la enseñé en uno de los videoblogs de 2017. De hecho aquí ya paré a comprar. Si alguien se acuerda de qué es lo que compré aquí, que lo diga en los comentarios. Y tienen también bastantes máquinas de gachapón con las BAG o BAG de Medicom, que son, bueno, básicamente son las siglas de Vinyl Artist Gacha. Y tienen bastantes colecciones. Estas figuras son una manera bastante económica, digamos, de empezar a coleccionar figuras de tu artista favorito. Y aquí en una de las tiendas, estas que hay tantísimas por Nakano Broadway, tenemos bastante Sofubi aquí en una vitrinita. Esta vitrina aquí no hay nadie, no es una tienda como tal, sino son vitrinas en las que se ponen, bueno, son figuras normalmente de segunda mano y la gente como que las alquila para poner en venta sus figuras, ¿no? Entonces en una de estas tenemos un montón de Sofubi. Son ultra kaiju, o sea, son kaiju de Ultraman. Y bueno, hay precios de todo tipo. Estos no son kaiju vintage, son más bien reediciones o ediciones mucho más actuales. Y los precios pues son tal cual, ¿no? No nos vamos a encontrar precios tan locos. Bueno, hay precios locos, pero quizá no tan locos como los de las figuras de los años 60, 70. A mí me parece que empezar la colección con este tipo de figuras más recientes no es mala idea. O sea, yo siempre he pensado que, por lo menos mi idea es que el coleccionista tiene que coleccionar ante todo lo que le gusta. No se debe dejar llevar por la antigüedad o... No sé, hay muchísimas formas de coleccionar, muchísimas formas de valorar las piezas, pero personalmente para mí lo que siempre valoro es el diseño ante todo
y si algo me gusta por diseño no me importa que sea más moderno, que sea más viejo. Aunque sí que entiendo también que el valor de una pieza muchas veces es su historia, ¿no? Pero bueno, si tenemos el bolsillo un poco más ajustado, pues no es mala idea tampoco empezar o coleccionar figuras que tienen un precio menor. Por ejemplo, este Kaiju de acá es un Glow in the Dark que está sin pintar y vale 2.500 yen. A mí el diseño me parece maravilloso, yo lo compraría. Luego tenemos aquí algunas figuras. Matango siempre es un personaje que se revaloriza mucho, entonces tenemos aquí algunos Matangos a 40.000 yen, 20.000 yen. No, hay piezas de 9.000 yen, como el escarabajo este de la derecha de Ultraman, 12.000, 4.000 incluso el rojo este del fondo. Yo creo que lo bueno del Kaiju del Sofubi es que se puede adaptar un poco, aunque en general es un hobby caro, se puede adaptar al bolsillo del coleccionista. Una cosa que sí que os recomiendo muchísimo si venís a Nakano Broadway es que vengáis con tiempo, porque yo, bueno, suelo venir al menos con un día, pero esta vez, como tenemos la visita al Museo Ghibli también ahora por la tarde, venimos súper apurados, no estamos apenas viendo las tiendas bien y me está costando también sacar el momento para grabar. Un poco más adelante de la tienda que os enseñé antes encontramos esta, que tiene un montón de Sofubi de Ultraman, tanto Kaiju como el propio Ultraman, distintos Ultraman. Y los precios no son nada caros, o sea, hay Kaiju por 4.500 más tax, los Ultraman cuestan 6.000 más tax, e incluso hay algunos Kaiju de Godzilla, hay aquí un King Ghidorah por 7.000, que son, bueno, como unos 60 euros. Tenemos ahí un Monstruo chungo, tenemos un par de Mecha Godzilla bastante chulos, que de hecho me dan ganas de comprarme este. Uf. Y aquí tenemos algunos más. Hay bastantes cosas chulas. Otra recomendación es que vengáis con dinero. Esta camiseta de Bullmark es una pasada. Esta tienda, Chojin Hakaba, me gusta mucho porque tiene un montón de ropa chula y además también tienen Sofubi aquí en la entrada. Tienen bastantes cosas contemporáneas. Todos estos Sofubi que estáis viendo son reediciones de figuras de Bullmark. Algunas son de los moldes antiguos, pero reeditadas, y otras son figuras nuevas, como esta figura, que es de una de las series más nuevas de Ultraman, o esta de aquí. Incluso hay una de Mazinger Z bastante guapa. Y aquí seguimos teniendo más Kaiju. Son los clásicos realmente y con colores muy clásicos, como este King Ghidorah, pero pues eso, ediciones nuevas. Si lo que nos gusta es el molde, la escultura de la figura, me parece una opción bastante buena pillarlas. Ahora, si lo que queremos es la historia, entonces sí que tenemos que buscar en el mercado de segunda mano y a unos precios un poco más locos. Y el viaje llegó a su fin, chicos. Este viaje ha sido muy especial para mí porque pues, yo creo que ha sido la primera vez que viajo a Japón por placer, no por trabajo. Siempre que voy a alguna feria de toys y bueno, se disfruta el país igualmente porque estás allí y lo tienes que disfrutar, pero no es lo mismo que ir con la cabeza desconectada y enfocada solo en lo que te gusta. Os quiero enseñar todo lo que me he comprado y vamos a hacer un haul, que esta vez lo que buscaba cosas, o sea, figuras de varias cosas, varias series o juegos o lo que sea, así más general, ¿no? Y vamos a empezar con la primera cosa que compré, que de hecho la pillé el primer día, que fueron estos dos limos de Dragon Quest. Estos son como, digamos, los monstruos insignia de Dragon Quest. Tienen historia estas figuras porque las conseguí en un Infocatcher y me costó mucho conseguirlas. Llevamos 10 euros gastados aquí para la mierda. No sé cómo has echado ahí arriba. No.
Cristina, vamos a estar comiendo macarrones un mes. Pero el limo en la mesa. Pero no quiero que haga eso. La siguiente temática de mis compras fue, bueno, en Osaka decidimos visitar el centro Pokémon. Porque yo estaba ya en el centro Pokémon de Tokio, tanto en el del aeropuerto de Narita como en el que hay en Ikebukuro, pero yo sabía que en cada centro Pokémon de cada ciudad o de cada centro comercial o lo que sea, tienen un Pokémon específico como mascota o como insignia de ese centro Pokémon. Pues estuve allí y no pude evitar comprar pues, bastantes cositas. ¿Qué compré? Pues compré bastantes Finger Puppets. Los Finger Puppets sabéis lo que son, ¿no? Son figuras de vinilo que se sacan de una pieza así tal cual del molde, como mi Maneki Wananeko, que lo habéis visto seguro, y tienen debajo el hueco para que tú metas el dedo. Pues realmente el hueco no es específicamente para que metas el dedo, pero la gente pues lo utiliza así. Me pillé un Namanai, me pillé un Ralts, Totodile, Torchic, Arcanine, Venusaur, Shellder, Metagross, Bagon, Chikorita, Mudkip, no me acuerdo cómo se llama, Cyndaquil. También cogí a Sudowoodo y a Trico. Bueno, también pillé un pin del centro Pokémon. Me tocó, esto era un gachapón, me tocó uno del aeropuerto de Osaka. Y esto es algo que me dieron por comprar más de X yen. Bueno, era una ilustración de Lucario vestido como, no sé, como si fuera el zorro o algo así. Y bueno, por último me compré también unas cuantas cartas japonesas del juego de cartas, que siempre me gusta mucho pillar algunas. Y la siguiente tanda de cosas que me he traído es toda de una saga de videojuegos, que es casi mi saga de videojuegos favorita, o una de ellas, muy popular en Japón y que algunos conoceréis, se llama Monster Hunter. Os voy a enseñar lo que pillé. Primero estas figuras de los monstruos, y los que me salieron fueron este que veis, que es Kushala Daora, uno de los dragones ancianos. También me salió otro dragón anciano, o dragona en este caso, que es Lunastra. También me salió este en concreto, no lo quería, pero bueno, es Lavasior. Y también me salió, que recordaréis del unboxing, el haul con mi amigo Miguel y Pepe, que gracias a la barriga mágica de Pepe me salió este que veis, que es Acantor, que era una de mis favoritas y de las que quería en esa colección. Y bueno, yo no sé si fue coincidencia o de verdad la barriga de Pepe es mágica, pero aquí está. Y aparte también pillé dos figuritas de Keshi, que es una colección, bueno, el Keshi, para quien no lo sepa, son las figuras de goma japonesa, aunque la han vendido en muchos países, en España también había Keshi. Simplemente una figura de goma, ¿vale? Encontré en una tienda de segunda mano de Nakano Broadway estas dos figuritas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Bueno, también encontré estas dos figuritas de gachapón, que son dos cazadores, pertenecen a una colección de gachapón de Monster Hunter, que traían figuritas de cazadores que servían para algún propósito concreto. Esto los japoneses lo hacen mucho, sacan colecciones de figuritas que sirven, yo que sé, para sujetar el móvil o para, no sé, cogerte un boli, cualquier cosa. Son chorraditas, pero que en el escritorio pues pueden quedar graciosas. Otra cosa que pillé también fue esta pegatina de Energigante. Y finalmente conseguí esta figura de acción, que la verdad que la venía buscando desde hace mucho tiempo y la encontraba, o sea, no es una figura difícil de conseguir, pero sí que me parecía un poco cara, valía como unos 8.000 yen, que al cambio son 70 euros más o menos. Me la llevé de segunda mano, me costó como al cambio unos 40 euros, que es como la mitad del precio,
lo siguiente es algo que siempre que voy a Japón es algo que no me puede faltar, y es buscar lo que yo llamo las kitaradas, que son figuras, merchandising, cualquier cosa que me guste del manga anime Gegege no Kitaro, que es una de mis influencias supremas a la hora de crear mi yokai. Entonces, pues como siempre, aparte de las tiendas así random que voy visitando y que encuentro cosas de Kitaro, pues también visité el Kitaro Chayas. Pues siempre que voy a Japón me paso por allí porque tienen un montón de merchandising de Kitaro, obviamente, ¿no? Y bueno, si os acordáis, de hecho hice un vídeo sobre mi visita a Kitaro Chaya hace un par de años. Y bueno, pues vamos a ver las cosas que he pillado. Y ahora os voy a enseñar más compras, pero esta vez son compras que no siguen una temática concreta, ¿vale? Son simplemente cosas que vi, que me gustaron y que me las llevé. Como por ejemplo estos gachapón de Pingu, sí, de Pingu, lo habéis escuchado bien. Que bueno, los vimos en la estación de Akihabara en una máquina de gachapón y pues que son preciosos. ¿Y quién no ha visto Pingu de pequeño? Y por último, de cosas así random, tengo una figura súper chula, una Figma de Berserk, del protagonista de Berserk, Guts o Guts. Casi terminamos con el haul de Japón, y otra cosa que siempre que voy a Japón intento pillar son Bikuriman, pegatinas Bikuriman. Ya las conocéis porque en otro vídeo os las enseñé, pero bueno, os repito lo que son unas pegatinas que se hacen en Japón desde tiempos inmemoriales, o inmemorables, ¿cómo se dice? No sé, bueno, de hace mucho. Y bueno, empezaron con una serie de anime que se llamaba Bikuriman. Entonces bueno, se sacaron unos dulces como una galleta que traían unas pegatinas en este estilo, así como en plan SD, Super Deformed, de los personajes de esa serie. Y pues se fueron sacando más colaboraciones con otras series y al final pues se acabó llamando Bikuriman a la pegatina, ¿no? Tanto a la serie como al tipo de pegatina. Y ahora mismo, a día de hoy, un Bikuriman pues es una pegatina cuadrada que tiene una ilustración con un dibujo Super Deformed, con un trazo así grueso, con algún texto en japonés, que bueno, no sé japonés, no sé lo que dice, supongo que es el nombre del personaje quizá. Y esta vez pues pillé estas dos que estáis viendo, que son antiguas, las pillé en una tienda de segunda mano. Me costaron muy poquito, me costaron como al cambio unos 2 euros las dos, incluso menos, quizá 1,50 € o algo así las dos. Me pillé también varias galletas Bikuriman de las que hay ahora actualmente y me salieron estas dos. Y también encontré Bikuriman de One Piece y me tocó en el único que he abierto hasta ahora. Solo había 3 en el Konbini y pillé los 3. Y ya está, chicos. Lo dicho, muchas gracias por seguirme. Recordad que a mí me motiva muchísimo que comentéis, dejad vuestro comentario si tenéis algo que decir. Si no tenéis nada que decir pero aún así queréis dejar constancia de que estáis viéndome, decir simplemente, pues yo que sé, random, ¿vale? Y yo sabré que estáis viendo el vídeo. Y si no estáis suscritos y sois nuevos, bienvenidos, suscribiros si os mola lo que veis. Y nada más, nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.